Con las manos temblorosas, Manuel arrojó el fuete al suelo y enfrentó la mirada furiosa de su padre, negándose a golpear al caballo que lo observaba con ojos suplicantes. Su acto de rebeldía desencadenaría una tormenta familiar que revelaría décadas de dolor silenciado y cambiaría el destino del Rancho Mendoza para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La familia Mendoza era conocida en todo el pueblo de San Miguel por dos cosas: la dureza de Agustín, el patriarca, y la belleza de sus caballos. El rancho de los Mendoza, con sus amplios campos de un verde intenso y sus establos de madera perfectamente mantenidos, era la envidia de la región. Los mejores ejemplares nacían y se criaban bajo la atenta mirada de Agustín, un hombre alto, de hombros anchos y rostro curtido por el sol y los años, cuyos métodos de crianza eran tan efectivos como controversiales. Desde que el amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados, Agustín ya estaba en pie, recorriendo el rancho con pasos firmes y mirada penetrante, asegurándose de que todo estuviera en orden. Para él, la disciplina era el pilar fundamental de cualquier empresa exitosa, y la crianza de caballos no era la excepción. Un caballo es como un hijo, solía decir. Si no lo corriges a tiempo, nunca será de provecho. Manuel, su hijo de 16 años, había crecido escuchando estas palabras, observando cómo su padre aplicaba castigos físicos a los animales que no se comportaban según sus expectativas. A diferencia de Agustín, Manuel tenía un espíritu gentil. Alto y delgado, con ojos que reflejaban una sensibilidad que su padre consideraba debilidad, el joven había desarrollado una conexión especial con los caballos. Les hablaba en susurros, pasaba horas cepillándolos, y cuando nadie lo veía, les daba trozos de manzana que guardaba en sus bolsillos. Aquella mañana de primavera, el ambiente en el rancho era particularmente tenso. Relámpago, un potro negro de 3 años con una mancha blanca en forma de rayo en el pecho, había estado desafiando la autoridad de Agustín durante semanas. El animal, de espíritu libre y ojos salvajes, se resistía a ser domado, encabritándose cada vez que Agustín intentaba montarlo. «Ese caballo tiene el diablo metido en el cuerpo», comentó Agustín durante el desayuno, golpeando la mesa con el puño. «Hoy voy a enseñarle quién manda aquí». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa mirada en los ojos de su padre, esa determinación fría que anunciaba sufrimiento. Teresa, su madre, una mujer de rostro amable pero marcado por años de preocupación, intercambió una mirada rápida con su hijo. Ella también sabía lo que significaba ese tono. «Agustín, tal vez deberías darle más tiempo», sugirió Teresa con voz suave. «Apenas es un potro». «Tiempo es lo que le ha faltado», respondió Agustín sin mirarla, concentrado en su café. «Tiempo bajo la mano dura, por eso es tan rebelde». Después del desayuno, Agustín ordenó a Manuel que lo acompañara al establo. El joven obedeció con el corazón pesado, sus pasos lentos en contraste con las zancadas firmes de su padre. El sol ya calentaba la tierra, y el aroma a heno fresco y estiércol llenaba el aire. Relámpago estaba en su box, majestuoso e inquieto. Al ver a Agustín, el potro resopló y retrocedió, pegando su grupa contra la pared. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban desconfianza y miedo. «¿Ves eso?», dijo Agustín señalando al caballo. «Es falta de respeto. Un animal debe temer a su amo, no desafiarlo». Manuel observaba en silencio, sintiendo una conexión con el miedo de Relámpago. Él también conocía ese sentimiento, esa necesidad de retroceder cuando su padre se acercaba con esa expresión. «Hoy vas a aprender algo importante, Manuel», continuó Agustín, tomando un fuete de cuero que colgaba de la pared.
Un hombre debe saber imponer su voluntad. No hay lugar para la debilidad en este mundo. Sin previo aviso, Agustín entró en el box y con un movimiento rápido golpeó a Relámpago en el flanco. El caballo relinchó de dolor y sorpresa, encabritándose y golpeando la pared con sus cascos. «Papá, por favor», exclamó Manuel, incapaz de contenerse. «Lo vas a lastimar». Agustín se giró hacia su hijo, sus ojos entrecerrados por la ira. Eso es exactamente lo que necesita. Dolor para aprender respeto. Con un gesto brusco extendió el fuete hacia Manuel. «Toma, ahora te toca a ti». Manuel miró el fuete como si fuera una serpiente venenosa. «No puedo, papá». «¿Qué dijiste?» La voz de Agustín era baja, peligrosa. «No puedo golpearlo», repitió Manuel, levantando la mirada para enfrentar a su padre. «No es correcto». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Agustín miraba a su hijo como si lo viera por primera vez, su expresión una mezcla de sorpresa e ira creciente. «Toma el fuete, Manuel», ordenó, su voz apenas un susurro, «y golpea a ese caballo, o te juro que quien recibirá el castigo serás tú». Con manos temblorosas, Manuel tomó el fuete. Relámpago lo observaba, sus ojos llenos de una inteligencia que parecía entender lo que estaba sucediendo. El joven se acercó al caballo lentamente, sintiendo el peso de la mirada de su padre en la nuca. «Hazlo ya», exigió Agustín. Manuel levantó el fuete, su brazo temblando. Relámpago no se movió, como si esperara, confiando en él a pesar de todo. En ese momento, algo se quebró dentro de Manuel. No podía hacerlo. No podía traicionar esa confianza, no podía convertirse en lo que su padre quería que fuera. Con un movimiento decidido, bajó el brazo y arrojó el fuete al suelo. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No lo haré. No hay que lastimarlo para que aprenda». El rostro de Agustín se transformó, la sorpresa dando paso a una furia fría. «Recoge eso», ordenó, señalando el fuete. «No, papá», respondió Manuel sintiendo una extraña calma a pesar del miedo que corría por sus venas. «Hay otras formas de enseñar. Relámpago necesita confianza, no miedo». Agustín avanzó hacia su hijo, su figura imponente proyectando una sombra sobre él. «Eres débil igual que tu madre. Un hombre que no puede disciplinar a un animal no merece llamarse hombre. Tal vez sea hora de redefinir lo que significa ser hombre», respondió Manuel, sorprendiéndose a sí mismo con su atrevimiento. La mano de Agustín se movió tan rápido que Manuel apenas la vio venir. El golpe lo hizo tambalearse, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Relámpago relinchó furiosamente, como si protestara por el trato hacia el joven. «Agustín, por Dios». La voz de Teresa llenó el establo. Había estado observando desde la entrada, atraída por los gritos. Corrió hacia su hijo, examinando su rostro con manos temblorosas. «¿Has perdido la cabeza? Este hijo tuyo necesita aprender a ser un hombre», gruñó Agustín recogiendo el fuete. «Si no puede disciplinar a un simple caballo, ¿cómo va a encargarse del rancho algún día?» Teresa se interpuso entre su marido y su hijo, una fuerza inesperada emanando de su figura pequeña. «No lo toques», advirtió, su voz baja pero firme. «Estoy harta de tus métodos, Agustín, harta de vivir con miedo en mi propia casa». Agustín la miró con sorpresa, no acostumbrado a que su esposa lo desafiara. Por un momento, pareció no saber cómo reaccionar. «Este rancho funciona porque yo lo dirijo con mano firme», dijo finalmente. «Si no les gusta, pueden irse los dos». «Tal vez eso sea lo mejor», respondió Teresa tomando a Manuel del brazo. «Vámonos, hijo». Manuel miró a Relámpago una última vez, antes de seguir a su madre fuera del establo. El caballo les observaba, su respiración agitada pero su postura más calmada, como si entendiera que el peligro inmediato había pasado.
Ya fuera bajo el sol brillante que contrastaba con la oscuridad que sentían en su interior, Teresa abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Defender lo que crees que es correcto, incluso frente a tu padre, requiere un tipo de valentía que él nunca entenderá». Manuel asintió, su mejilla aún ardiendo por el golpe, pero con una nueva determinación en su mirada. «No podía hacerlo, mamá. No podía lastimar a Relámpago solo porque papá cree que esa es la única forma». Teresa sonrió tristemente. «Tu padre no siempre fue así. El tiempo y las dificultades lo han endurecido, pero eso no justifica su comportamiento». En la distancia, Agustín salía del establo, su figura solitaria recortada contra el horizonte. Manuel sabía que esto no había terminado. La confrontación con su padre había abierto una brecha que tal vez nunca podría cerrarse, pero por primera vez en su vida sentía que había tomado una posición, que había defendido lo que creía correcto. Lo que no sabía era que este acto de rebeldía cambiaría el destino de toda la familia Mendoza, y especialmente el suyo y el de Relámpago, porque algunos lazos, como el que comenzaba a formarse entre un joven de corazón gentil y un caballo salvaje, son más fuertes que cualquier tradición o expectativa. La cena en la casa de los Mendoza aquella noche fue un asunto tenso. El silencio pesaba como una manta húmeda sobre la mesa, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Agustín comía con la mirada fija en su comida, negándose a levantar los ojos hacia su esposa o su hijo. Teresa servía la comida con movimientos mecánicos, mientras Manuel apenas tocaba su plato, la marca rojiza en su mejilla un recordatorio constante del enfrentamiento de la mañana. «Mañana vendrá don Rodrigo a ver los caballos», anunció finalmente Agustín, rompiendo el silencio. «Está interesado en comprar a Relámpago». Manuel levantó la mirada de golpe, su corazón acelerándose. «¿Vas a vender a Relámpago?» «Es un buen negocio», respondió Agustín secamente. «Don Rodrigo pagará bien por él». «Pero papá, Relámpago nació aquí, es parte del rancho, de nuestra familia». Agustín dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. «Los caballos no son familia, Manuel, son ganado, inversiones, y Relámpago es un problema que prefiero no tener». Manuel sintió que la ira crecía en su interior, una sensación nueva y abrumadora. «Lo vendes porque no pudiste domarlo, ¿verdad? Porque te desafió». «Lo vendo porque es un negocio», replicó Agustín, su voz peligrosamente baja. «Y porque en mi rancho no hay lugar para animales rebeldes, ni para personas que no entienden cómo funciona el mundo real». Teresa colocó una mano sobre el brazo de su hijo, advirtiéndole silenciosamente que no avivara el fuego. Pero Manuel ya no podía contenerse. «Don Rodrigo es conocido por maltratar a sus animales», dijo. «Todos en el pueblo saben cómo terminan los caballos que compra. No puedes venderle a Relámpago». «Yo soy el dueño de este rancho y de cada animal en él», respondió Agustín, levantándose lentamente de la mesa. «Y haré lo que considere mejor para mi negocio». Sin otra palabra, Agustín salió de la cocina, dejando a Teresa y Manuel en un silencio cargado de preocupación. Cuando escucharon la puerta de la habitación cerrarse, Teresa suspiró profundamente. «Tu padre no siempre fue así, Manuel», dijo en voz baja como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «Cuando nos conocimos, era diferente. Apasionado, sí, pero también amable. Los años lo han endurecido». «Eso no justifica lo que hace mamá», respondió Manuel, tocando suavemente su mejilla herida. «Ni a nosotros ni a los animales». Teresa asintió, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Lo sé, hijo, lo sé». Esa noche, Manuel no pudo dormir. La idea de Relámpago siendo vendido a don Rodrigo lo atormentaba. Conocía las historias sobre ese hombre,
cómo sus caballos llegaban a las carreras locales con marcas de espuelas sangrantes, cómo algunos no volvían jamás. No podía permitir que Relámpago sufriera ese destino. Cuando la casa quedó en silencio y la luna alta iluminaba los campos con su luz plateada, Manuel se levantó silenciosamente. Se vistió a oscuras y con el sigilo que solo da la determinación, salió de su habitación y luego de la casa. El aire nocturno era fresco, cargado con el aroma de tierra húmeda y flores silvestres. Manuel caminó rápidamente hacia los establos, sus pasos apenas audibles sobre la hierba. Al llegar, abrió la puerta con cuidado para no hacer ruido. El interior olía a heno fresco y a caballos, un aroma familiar que siempre le había dado confort. Relámpago estaba despierto, sus ojos brillando en la penumbra, como si hubiera estado esperando a Manuel. El joven se acercó al box y abrió la puerta despacio. El caballo resopló suavemente, pero no retrocedió. «Hola, amigo», susurró Manuel, extendiendo una mano para acariciar el cuello del animal. «No voy a dejar que te lleven, te lo prometo». Con movimientos lentos y deliberados, Manuel colocó una cabezada a Relámpago y lo condujo fuera del box. El caballo lo seguía sin resistencia, como si entendiera la gravedad de la situación. Juntos salieron del establo y bajo la luz de la luna, Manuel montó a pelo sobre el lomo de Relámpago. «Vamos, amigo», murmuró, inclinándose sobre el cuello del caballo. «Tenemos que irnos». Relámpago pareció entender la urgencia en su voz y se lanzó al galope, sus cascos apenas haciendo ruido sobre la tierra blanda. Manuel lo guió hacia el bosque que bordeaba la propiedad, un lugar donde podrían ocultarse hasta que decidiera qué hacer a continuación. No tenía un plan claro, solo la certeza de que no podía permitir que Relámpago fuera vendido. Tal vez podrían llegar al rancho de su tío Carlos, a unos días de camino. Su tío siempre había sido más comprensivo, más parecido a Manuel en su trato con los animales. Quizás allí encontrarían refugio. Mientras cabalgaban bajo la luz de la luna, Manuel sentía una mezcla de miedo y libertad. Nunca antes había desafiado así a su padre, nunca había tomado una decisión tan drástica, pero en lo profundo de su corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. El amanecer los encontró en el corazón del bosque, junto a un pequeño arroyo, donde Relámpago pudo beber. Manuel estaba exhausto pero determinado. Decidió descansar unas horas antes de continuar su viaje. Se recostó bajo un árbol, con Relámpago pastando tranquilamente cerca, y cerró los ojos, dejando que el sonido del agua corriendo lo arrullara. Mientras tanto, en el rancho, el caos se desataba. Agustín había descubierto la ausencia de Manuel y Relámpago al amanecer, cuando fue a los establos para preparar al caballo para la visita de don Rodrigo. Su rugido de furia resonó por toda la propiedad, despertando a Teresa y a los trabajadores. «Se ha llevado al caballo», gritó, irrumpiendo en la cocina donde Teresa preparaba el desayuno. «Tu hijo se ha llevado a Relámpago». Teresa palideció, pero en el fondo no estaba sorprendida. Conocía a su hijo, su bondad y su determinación. «Es tu hijo también, Agustín», respondió con calma, «y tal vez deberías preguntarte por qué has sentido la necesidad de hacer algo así». «No me vengas con sermones ahora, mujer», espetó Agustín, su rostro enrojecido por la ira. «Ese muchacho me ha robado mi propiedad y va a aprender lo que significa desafiarme». Sin esperar respuesta, Agustín salió de la casa gritando órdenes a los trabajadores del rancho. En minutos, varios hombres estaban montados y listos para la búsqueda. Agustín, montado en su semental alazán, lideraba el grupo. «Vamos a encontrarlos», declaró, su voz cargada de determinación. «Y cuando lo hagamos, Manuel va a aprender que las acciones tienen consecuencias». Teresa observaba desde el porche, su corazón dividido entre la preocupación por su hijo
y un extraño orgullo por su valentía. Mientras veía a Agustín y sus hombres alejarse, elevó una silenciosa oración por Manuel y Relámpago. Manuel despertó sobresaltado por el sonido de cascos a lo lejos. El sol ya estaba alto, indicando que había dormido más de lo planeado. Se levantó rápidamente, buscando a Relámpago con la mirada. El caballo estaba alerta, sus orejas erguidas, captando los sonidos que se acercaban. «Vienen por nosotros», murmuró Manuel, acercándose a Relámpago. «Tenemos que movernos». Montó de un salto y guió al caballo hacia la parte más densa del bosque, esperando que los árboles y la vegetación espesa dificultaran el seguimiento, pero sabía que su padre era un rastreador experimentado y que los hombres del rancho conocían estas tierras como la palma de su mano. La persecución había comenzado y Manuel sentía que no solo estaba en juego el destino de Relámpago, sino también el suyo propio, porque al llevarse al caballo, había cruzado una línea que su padre probablemente no le perdonaría jamás. Mientras Relámpago galopaba entre los árboles, Manuel sentía que cada paso los alejaba más de la vida que habían conocido hasta ahora. Ya no había vuelta atrás, solo quedaba avanzar, enfrentar lo que viniera y de alguna manera encontrar un nuevo camino, uno donde tanto él como Relámpago pudieran ser libres. El bosque se volvía más denso a medida que Manuel y Relámpago avanzaban, los rayos del sol apenas penetrando entre las copas de los árboles. Manuel había crecido explorando estos territorios, pero nunca se había adentrado tanto ni con tanta prisa. El sonido de las hojas crujiendo bajo los cascos de Relámpago y el ocasional canto de algún pájaro eran los únicos que rompían el silencio. «Tenemos que ser más rápidos, amigo», susurró Manuel inclinándose sobre el cuello del caballo. «Mi padre conoce estos bosques casi tan bien como yo». Relámpago pareció entender, acelerando su paso a pesar del terreno accidentado. La conexión entre ambos crecía con cada minuto que pasaban juntos, una comunicación silenciosa que trascendía palabras. Manuel sentía que el caballo respondía no solo a sus indicaciones físicas, sino también a sus emociones, a ese miedo mezclado con determinación que le oprimía el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde decidieron descansar brevemente. Manuel desmontó, permitiendo que Relámpago bebiera de un arroyo cercano mientras él escuchaba atentamente, tratando de detectar cualquier sonido que indicara que los perseguidores se acercaban. «¿Qué vamos a hacer ahora?», se preguntó en voz alta, pasando una mano por el cuello sudoroso de Relámpago. El rancho de su tío Carlos estaba aún a un día de camino, si mantenían un buen ritmo. Pero ¿qué pasaría después? ¿Acaso su tío se arriesgaría a enfrentarse a Agustín por protegerlos? Manuel sacó de su bolsillo el poco alimento que había logrado llevar, un pedazo de pan ya duro y una manzana. Dividió la manzana en dos, ofreciendo la mitad más grande a Relámpago, quien la tomó con delicadeza de su mano. «Al menos uno de nosotros debe comer bien», sonrió, mordisqueando su pan mientras observaba al caballo. «Necesitarás toda tu fuerza». El momento de calma fue interrumpido por un sonido distante pero inconfundible, cascos de caballos y voces de hombres. Manuel se tensó, sus sentidos en alerta máxima. «Nos han encontrado», murmuró, montando rápidamente a Relámpago. «Vamos, tenemos que seguir». Se adentraron aún más en el bosque, buscando la parte más espesa donde los caballos de sus perseguidores tendrían dificultad para avanzar. Manuel conocía un viejo sendero de cazadores que serpenteaba entre formaciones rocosas. Si lograban llegar allí, podrían ganar algo de ventaja. Mientras tanto, Agustín lideraba la búsqueda con una determinación fría y calculada. La traición de su hijo había encendido en él una ira que no recordaba haber sentido antes,
No solo había desafiado su autoridad, sino que había puesto en riesgo un negocio importante y, lo que era peor, había humillado a Agustín frente a sus trabajadores. «Señor, parece que se dirigen hacia el este», informó uno de los hombres, señalando algunas ramas rotas y huellas frescas en el suelo húmedo. Agustín asintió, su rostro una máscara impenetrable. «Probablemente intenta llegar al rancho de mi hermano. Manuel siempre ha sido blando como Carlos. ¿Quiere que nos dividamos?», preguntó otro de los hombres. «Podríamos cubrir más terreno». «No», respondió Agustín después de un momento de reflexión. «Manténganse juntos. No quiero que nadie se pierda por culpa de mi hijo y su estupidez». Los hombres intercambiaron miradas significativas, pero no dijeron nada. Todos conocían el temperamento de Agustín y sabían que, en este estado, era mejor no cuestionarlo. La persecución continuó durante horas, el sol moviéndose lentamente hacia el oeste, tiñendo el bosque de tonos dorados. Manuel y Relámpago habían logrado mantener cierta distancia, pero el cansancio comenzaba a hacer mella en ambos. El joven sentía el jadeo constante del caballo bajo él, y sus propios músculos protestaban por el esfuerzo sostenido. Finalmente, cuando el sol empezaba a ponerse, Manuel divisó una pequeña cabaña abandonada entre los árboles. Era un viejo refugio de cazadores que recordaba haber visitado años atrás con su padre en tiempos mejores, cuando Agustín aún tenía paciencia para enseñarle sobre la naturaleza y los animales. «Ahí, Relámpago», murmuró, guiando al caballo hacia la cabaña. «Podemos descansar un poco». La cabaña estaba en mal estado, con partes del techo caídas y la puerta apenas colgando de sus goznes, pero ofrecía un refugio temporal. Manuel desmontó y condujo a Relámpago al interior, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo. No era ideal, pero al menos estarían protegidos del viento y menos visibles para sus perseguidores. «Descansa, amigo», dijo, acariciando el cuello de Relámpago, mientras el caballo bebía de un cubo viejo que Manuel había llenado con agua de un pequeño manantial cercano. «Lo estás haciendo muy bien». Afuera, las sombras se alargaban y el bosque se sumía en la penumbra. Manuel sabía que la oscuridad sería su aliada, dificultando la búsqueda. Con suerte, su padre y los otros hombres decidirían acampar y reanudar la persecución al amanecer, dándoles tiempo para descansar y recuperar fuerzas. Se sentó en el suelo polvoriento, recostando su espalda contra la pared de la cabaña, y cerró los ojos por un momento. El cansancio lo invadía, pero su mente seguía alerta, planificando el próximo movimiento. Tendrían que partir antes del amanecer, aprovechando la oscuridad para ganar más distancia. Si mantenían el ritmo, podrían llegar al rancho de su tío al mediodía siguiente. Relámpago se acercó a él, resoplando suavemente como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Manuel sonrió, abriendo los ojos para mirar al caballo. «Somos un buen equipo, ¿verdad?», susurró, extendiendo una mano para acariciar el hocico del animal. «No dejaré que te lastimen, te lo prometo». En ese momento, un ruido exterior los alertó a ambos. Relámpago levantó la cabeza, sus orejas erguidas en atención, mientras Manuel se ponía de pie rápidamente, su corazón acelerándose. Podían ser sus perseguidores, o tal vez solo algún animal nocturno. Con cautela, Manuel se acercó a una de las ventanas sin cristales de la cabaña y miró al exterior. La luna, casi llena, iluminaba el claro frente a la cabaña con una luz plateada, permitiéndole distinguir las formas de los árboles y arbustos. Al principio no vio nada fuera de lo común, pero entonces un movimiento entre las sombras captó su atención. No era un animal. Era la silueta de un hombre que se movía sigilosamente entre los árboles, acercándose a la cabaña. Manuel contuvo la respiración, esperando ver más figuras apareciendo detrás,
pero el hombre parecía estar solo. «Quédate quieto», susurró a Relámpago, quien se había tensado visiblemente. «No hagas ruido». Manuel buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, encontrando solo un viejo rastrillo oxidado apoyado contra una esquina. Lo tomó, sintiendo el peso del metal en sus manos, y se colocó junto a la puerta, listo para defenderse si era necesario. Los pasos se acercaban, lentos pero decididos. Manuel podía escuchar la respiración del hombre, ahora justo fuera de la cabaña. Su propio corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse. La puerta crujió al ser empujada suavemente, y una figura apareció en el umbral, recortada contra la luz de la luna. Manuel levantó el rastrillo, preparado para golpear, cuando la figura habló. «Manuel, ¿estás ahí?» La voz era familiar, profunda pero amable, muy diferente a la de su padre o cualquiera de los trabajadores del rancho. Manuel bajó lentamente el rastrillo, reconociendo finalmente a su visitante. «¿Tío Carlos?», preguntó incrédulo, bajando completamente su improvisada arma. ¿Cómo me encontraste?» Carlos Mendoza, hermano menor de Agustín, dio un paso al interior de la cabaña, una sonrisa cansada en su rostro curtido. «No fue difícil imaginar hacia dónde te dirigías», respondió, acercándose a su sobrino. «Y conozco estos bosques tan bien como tu padre». Manuel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Su tío siempre había sido un aliado silencioso, un contrapeso a la dureza de su padre. Si alguien podía ayudarlos ahora, era él. «¿Mi padre te envió?», preguntó, aún cauteloso. Carlos negó con la cabeza. «Tu madre vino a verme esta mañana, después de que Agustín saliera a buscarte. Estaba preocupada por ti y por lo que tu padre pudiera hacer cuando te encontrara». Manuel asintió, comprendiendo. Teresa siempre encontraba formas de protegerlo, incluso cuando parecía imposible. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, la incertidumbre volviendo a instalarse en su pecho. Carlos miró a Relámpago, quien los observaba con atención, y luego de nuevo a Manuel. «Primero vamos a sacarlos a ambos de aquí», dijo con determinación. «Y luego vamos a enfrentar a tu padre de una vez por todas». La noche envolvía el bosque en un manto de sombras y sonidos distantes cuando Carlos y Manuel salieron de la cabaña abandonada. Relámpago los seguía con paso cauteloso, sus ojos brillantes en la oscuridad, como si entendiera la gravedad de la situación. Carlos había dejado su caballo atado a unos 100 metros de distancia, oculto entre la vegetación para no llamar la atención. «Tu padre y sus hombres están acampados cerca del río, a unos 2 kilómetros de aquí», explicó Carlos mientras avanzaban entre los árboles. «Reanudarán la búsqueda al amanecer, así que tenemos unas horas para ganar ventaja». Manuel asintió, agradecido por la presencia de su tío. Siempre había admirado a Carlos, tan diferente a su padre a pesar de haber crecido juntos. Donde Agustín era duro y autoritario, Carlos era comprensivo y paciente. Mientras Agustín veía a los animales como herramientas o mercancía, Carlos los trataba con respeto, reconociendo su inteligencia y sensibilidad. «¿A dónde vamos, tío?», preguntó Manuel, consciente de que no podían simplemente dirigirse al rancho de Carlos, que sería el primer lugar donde su padre los buscaría. «Conozco un lugar», respondió Carlos, su voz apenas un susurro en la noche. «Una pequeña propiedad que compré hace años, al otro lado de la montaña. Pocos saben de su existencia, ni siquiera tu padre». Llegaron hasta donde Carlos había dejado su caballo, un fuerte alazán de patas largas llamado Trueno. El animal relinchó suavemente al ver a su dueño y pareció interesarse especialmente en Relámpago, como reconociendo a un espíritu similar. «Iremos a pie por un tramo», indicó Carlos.
Hay un sendero poco conocido que nos permitirá rodear el campamento de tu padre sin ser detectados. Manuel tomó las riendas improvisadas que había colocado a relámpago y comenzaron a caminar en silencio, los caballos siguiéndolos obedientemente. La luna iluminaba el camino lo suficiente para evitar tropiezos, pero las sombras de los árboles creaban formas engañosas que mantenían a Manuel en estado de alerta constante. «Tu madre está muy preocupada», comentó Carlos después de un largo silencio. «Pero también está orgullosa de ti. No cualquiera se enfrenta a Agustín Mendoza, y menos por proteger a un animal». Manuel sintió una mezcla de orgullo y culpabilidad. No quería preocuparla, pero no podía permitir que Relámpago fuera vendido a don Rodrigo. Ese hombre, las historias que cuentan sobre cómo trata a sus caballos. Carlos asintió comprensivamente. «Lo sé, y tu madre también. Por eso me pidió que te encontrara antes que Agustín». Continuaron avanzando por casi una hora, adentrándose en partes del bosque que Manuel nunca había explorado. El terreno se volvía más escarpado, con rocas que sobresalían del suelo y árboles que crecían en ángulos imposibles, aferrándose a la ladera de la montaña. «Por aquí», indicó Carlos, señalando un estrecho sendero que parecía desaparecer entre la vegetación. Este camino fue utilizado por contrabandistas hace décadas. Pocos lo conocen ahora. El sendero era traicionero, con piedras sueltas y raíces que sobresalían como trampas naturales. Avanzaban lentamente, cuidando cada paso, conscientes de que un resbalón podría significar una caída peligrosa. Los caballos, sin embargo, parecían saber exactamente dónde pisar, sus instintos naturales guiándolos con seguridad. Cuando finalmente el sendero comenzó a descender, indicando que habían superado la parte más difícil del camino, Carlos hizo una señal para que se detuvieran. «Descansemos un momento», sugirió, señalando un pequeño claro junto al sendero. «Aún nos queda un largo camino por recorrer». Se sentaron sobre unas rocas planas, mientras los caballos pastaban tranquilamente la hierba que crecía entre las piedras. Carlos sacó de su alforja un pequeño paquete envuelto en tela y lo abrió, revelando pan, queso y unas manzanas. «Tu madre preparó esto para ti», dijo, ofreciéndole el alimento a Manuel. «Sabía que no habrías tenido tiempo de tomar provisiones». Manuel tomó el pan y el queso con gratitud, su estómago rugiendo al recordarle que apenas había comido en todo el día. Mientras masticaba, observó a su tío, notando las líneas de preocupación que marcaban su rostro normalmente sereno. «¿Qué pasará cuando lleguemos a tu propiedad?», preguntó finalmente. «Mi padre no se rendirá fácilmente». Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. «No, no lo hará. Agustín siempre ha sido obstinado, incluso cuando éramos niños, pero esta vez ha ido demasiado lejos». «¿Qué quieres decir?». «Tu padre y yo hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, especialmente sobre cómo tratar a los animales y a las personas», explicó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero siempre mantuve la paz por el bien de la familia. Sin embargo, cuando te golpeó por negarte a lastimar a Relámpago, cruzó una línea que no puedo ignorar». Manuel se tocó instintivamente la mejilla, donde aún podía sentir el fantasma del golpe de su padre. Nunca lo había visto tan enfadado. «Tu padre tiene miedo», dijo Carlos, sorprendiendo a Manuel. «Miedo de perder el control, de que las cosas no sean como él cree que deben ser. Por eso reacciona con violencia cuando alguien lo desafía». «¿Miedo? Mi padre no le teme a nada», respondió Manuel incrédulo. «Todos tememos a algo, Manuel. Algunos temen a la muerte, otros a la soledad. Tu padre teme al cambio, a perder su lugar en el mundo». Carlos hizo una pausa, como reflexionando. «Es un miedo que heredó de tu abuelo, un hombre aún más duro que él». Manuel guardó silencio,
procesando las palabras de su tío. Nunca había pensado en su padre como alguien vulnerable, con miedos propios. Siempre lo había visto como una fuerza imparable, implacable. «Eso no justifica lo que hace», dijo finalmente. «No, no lo justifica», concordó Carlos. «Entender no es lo mismo que perdonar, y algunas acciones tienen consecuencias que no pueden ignorarse». Terminaron de comer en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La noche avanzaba, y con ella crecía la distancia entre ellos y sus perseguidores, pero Manuel sabía que este respiro era temporal. Tarde o temprano, tendrían que enfrentar a Agustín. Reanudaron la marcha cuando la luna estaba alta en el cielo. El sendero ahora descendía constantemente, serpenteando entre árboles cada vez más espaciados. A lo lejos, Manuel podía ver un valle extenso, plateado bajo la luz lunar. «Ahí está», señaló Carlos, cuando finalmente salieron del bosque. «Mi pequeño refugio». En la distancia, en medio de un claro rodeado de árboles, se alzaba una modesta casa de madera. No era grande como el rancho de los Mendoza, pero tenía un aire acogedor, con su porche amplio y su chimenea de piedra. Junto a la casa había un pequeño establo y un corral, donde varios caballos pastaban tranquilamente. «Es hermoso», comentó Manuel, sintiendo una extraña sensación de paz al contemplar el lugar. «Lo compré hace 10 años, cuando me di cuenta de que ya no podía trabajar con tu padre», explicó Carlos mientras avanzaban hacia la propiedad. «Necesitaba un lugar donde pudiera criar caballos a mi manera, respetando su naturaleza en lugar de intentar doblegarla». Al acercarse, Manuel notó algo particular en los caballos que pastaban en el corral. A diferencia de los del rancho de su padre, que solían mostrar señales de estrés o miedo cuando alguien se acercaba, estos animales levantaron la cabeza con curiosidad, algunos incluso acercándose a la valla para observar a los recién llegados. «Tus caballos parecen felices», observó Manuel, sorprendido por la diferencia. Carlos sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Lo están. Aquí no usamos métodos de doma tradicionales. Preferimos establecer una relación de confianza y respeto mutuo. Lleva más tiempo, pero los resultados son infinitamente mejores». Cuando finalmente llegaron a la casa, una mujer salió al porche. Era Elena, la esposa de Carlos, una mujer de rostro amable y ojos vivaces que Manuel siempre había considerado como una segunda madre. «Manuel», exclamó, bajando los escalones para abrazarlo. «Gracias a Dios que están a salvo». «Teresa llamó hace unas horas», explicó Carlos a su sobrino. «Le avisé que te había encontrado y que estabas bien. Estará aquí mañana». Manuel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Su madre estaría pronto con ellos y por primera vez desde que había huido con Relámpago, sentía que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían resolverse. Lo que no sabía era que, a varios kilómetros de distancia, Agustín Mendoza despertaba bruscamente en su improvisado campamento, alertado por uno de sus hombres que acababa de regresar de una patrulla nocturna. «Señor», informó el hombre, su rostro tenso bajo la luz de la fogata. «Hemos encontrado rastros frescos, y no solo de su hijo y el caballo. Parece que alguien más está con ellos ahora». La propiedad de Carlos era modesta comparada con el rancho de los Mendoza, pero había en ella una calidez que Manuel nunca había sentido en su hogar. La casa de madera, con sus muebles sencillos y paredes decoradas con fotografías de caballos y paisajes, reflejaba la personalidad de su tío, honesta, sin pretensiones, acogedora. Esa primera noche, después de asegurarse de que Relámpago estuviera cómodo en el establo junto a Trueno, Manuel se sentó a la mesa de la cocina con Carlos y Elena. El aroma a café recién hecho y pan caliente llenaba el ambiente, mientras Elena servía un guiso humeante en platos de cerámica. «Come», insistió ella,
colocando un plato rebosante frente a Manuel. «Necesitas recuperar fuerzas». Manuel agradeció con una sonrisa cansada y comenzó a comer, apenas consciente de cuánta hambre tenía hasta que el primer bocado tocó su paladar. El guiso casero, con trozos tiernos de carne y verduras de la huerta, era reconfortante como un abrazo. «¿Crees que mi padre nos encontrará aquí?», preguntó después de un momento, la preocupación volviendo a instalarse en su pecho. Carlos intercambió una mirada con Elena antes de responder. «Eventualmente sí. Agustín es persistente y tiene recursos, pero lo importante es que, cuando nos encuentre, no estaremos solos». «¿Qué quieres decir?». «Tu madre viene en camino, como te dije», explicó Carlos. «Pero no es la única. He enviado mensajes a algunos amigos, personas que piensan como nosotros sobre el trato a los animales, incluyendo al juez Montero». Manuel dejó caer la cuchara sorprendido. El juez Montero era una figura respetada en la región, conocido por su firmeza pero también por su sentido de la justicia. Su palabra tenía peso, incluso frente a hombres poderosos como Agustín Mendoza. «¿El juez vendrá aquí?». «Sí», confirmó Carlos. «Es hora de que alguien ponga límites a tu padre, Manuel. Y no solo por relámpago, sino por ti y por tu madre también». Manuel guardó silencio, procesando la información. Parte de él sentía alivio al saber que no enfrentarían solos a su padre, pero otra parte temía las consecuencias. Agustín no era un hombre que aceptara fácilmente la derrota o la humillación pública. «¿Qué pasará con el rancho?», preguntó finalmente. «Es el legado de nuestra familia, el trabajo de generaciones». «El rancho seguirá ahí», respondió Carlos con suavidad. «La cuestión es quién lo dirigirá y cómo. Tu padre ha convertido lo que debería ser un lugar de vida y trabajo honesto en un reino de miedo y crueldad. Eso tiene que cambiar». Mientras hablaban, a kilómetros de distancia, Agustín Mendoza cabalgaba bajo la luz de la luna, seguido por 3 de sus hombres más leales. A diferencia de su hijo y su hermano, que habían buscado el camino más seguro, aunque fuera más largo, Agustín había optado por la ruta directa, atravesando terrenos peligrosos con una determinación alimentada por la ira. «¿Estás seguro de que se dirigen a la propiedad de don Carlos?», preguntó uno de los hombres, un capataz que llevaba años trabajando para los Mendoza. «Estoy seguro», respondió Agustín, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «Mi hermano siempre ha sido débil, siempre protegiendo a los que cree indefensos. Ahora ha involucrado a mi hijo en su cruzada sentimental». «¿Qué haremos cuando lleguemos allí, señor?», se atrevió a preguntar otro de los hombres. Agustín no respondió de inmediato. En su mente, imágenes de confrontación, de reclamar lo que era suyo por derecho, se mezclaban con recuerdos antiguos, él y Carlos de niños, montando juntos, riendo bajo el mismo sol que ahora iluminaba su camino. ¿En qué momento se habían separado tanto? ¿Cuándo habían tomado caminos tan diferentes? «Recuperaré lo que es mío», dijo finalmente, su voz más baja pero no menos decidida. «Mi hijo y mi caballo volverán al rancho conmigo, sin importar lo que diga Carlos». El amanecer encontró a Manuel despierto, sentado en el porche de la casa de Carlos, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban el valle. No había podido dormir mucho, a pesar del cansancio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro enfurecido de su padre, sentía el golpe en su mejilla, escuchaba la amenaza en su voz. Relámpago pastaba tranquilamente en el corral, junto a los otros caballos de Carlos. Era sorprendente lo rápido que el animal se había adaptado a este nuevo entorno, como si reconociera instintivamente que aquí estaba a salvo, que aquí podía ser simplemente un caballo, sin miedo al castigo o la violencia. Carlos salió de la casa y se sentó junto a Manuel, ofreciéndole una taza de café caliente.
Tu madre debería llegar en unas horas, comentó, mirando también hacia el corral. Está ansiosa por verte. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Manuel, soplando el café humeante. Recibimos un mensaje anoche después de que te fuiste a dormir. Tomó un autobús hasta el pueblo cercano y desde allí vendrá con don Emilio, el lechero. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Ver a su madre sería reconfortante, pero también significaría enfrentar la realidad de lo que había hecho, de las consecuencias que su acto de rebeldía tendría para toda la familia. Relámpago parece feliz aquí, comentó, cambiando de tema. Carlos sonrió, observando al caballo negro que ahora trotaba junto a una yegua baya. Los caballos son muy intuitivos, Manuel. Saben distinguir entre un lugar donde son valorados y uno donde son simplemente utilizados. Mi padre dice que son solo animales, que no tienen sentimientos como nosotros. Tu padre dice muchas cosas, respondió Carlos con un suspiro. Pero la verdad es que los animales sienten alegría, miedo, dolor, confianza, quizás no exactamente como nosotros, pero lo hacen, y merecen respeto por ello. Manuel observó a su tío con renovada admiración. ¿Por qué tú y mi padre son tan diferentes? Crecieron juntos, ¿no? Carlos guardó silencio por un momento, como considerando la pregunta. Tu abuelo, mi padre, era un hombre muy severo, comenzó finalmente. Creía que la única forma de criar a un hijo era con mano dura, que la única forma de domar un caballo era quebrantando su espíritu. Agustín, siendo el mayor, recibió lo peor de esa educación. Se esperaba que fuera fuerte, implacable, que nunca mostrara debilidad. ¿Y tú?, preguntó Manuel, intrigado por esta historia familiar que nunca había escuchado. Yo era el menor, el último de 4 hermanos. Por el tiempo que nací, mi padre ya estaba cansado, supongo. No fue menos estricto, pero tuve algo que Agustín nunca tuvo: la protección de mi madre y mis hermanos, especialmente de tu tía Lucía, que ya no está con nosotros. Carlos hizo una pausa, perdido en recuerdos. Lucía me enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en proteger a quienes son más vulnerables. Me enseñó a ver a los caballos como compañeros, no como herramientas. Agustín nunca tuvo esa influencia en su vida. Manuel reflexionó sobre las palabras de su tío. Nunca había pensado en su padre como alguien vulnerable, como un niño que también había sufrido bajo la mano dura de su abuelo. Esto no justificaba sus acciones, pero al menos las hacía más comprensibles. No sé si mi padre pueda cambiar, dijo finalmente Manuel. Parece demasiado arraigado en su forma de ver las cosas. Las personas pueden cambiar, Manuel, respondió Carlos, poniendo una mano sobre el hombro de su sobrino. Pero primero tienen que reconocer que hay algo que necesita ser cambiado, y ese puede ser el paso más difícil. Su conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo acercándose. Manuel se puso de pie, tensándose instantáneamente, pero Carlos lo tranquilizó. «Es el camión de don Emilio», dijo, señalando la polvareda que se levantaba en el camino. «Tu madre está aquí». El viejo camión azul se detuvo frente a la casa, y antes de que el motor se apagara por completo, Teresa Mendoza bajó apresuradamente, sus ojos buscando a su hijo. Al verlo en el porche, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Manuel, hijo mío», susurró contra su cabello, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Estaba tan preocupada. Manuel se dejó envolver por el abrazo de su madre, sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Pero la tranquilidad duró poco. «Agustín viene en camino», dijo Teresa, separándose para mirar a su hijo y luego a Carlos. «Salió casi inmediatamente después que yo».
Y no está solo. La noticia de que Agustín estaba en camino transformó la atmósfera pacífica de la casa de Carlos en una de tensa preparación. Elena preparó más café y dispuso comida en la mesa, mientras Carlos sacaba documentos de un viejo escritorio y los organizaba meticulosamente. Manuel, por su parte, se dirigió al establo, sintiendo la necesidad de estar cerca de Relámpago. «No dejaré que te lleve», le prometió al caballo, acariciando su crin negra. Relámpago resopló suavemente, como si entendiera la gravedad de la situación, y apoyó su cabeza contra el hombro de Manuel en un gesto que parecía de consuelo. Teresa encontró a su hijo allí, sentado sobre un fardo de heno junto al caballo. Se sentó a su lado en silencio, observando la evidente conexión entre el joven y el animal. «Tu padre no siempre fue como es ahora», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Hubo un tiempo en que él también tenía esa misma mirada que tienes tú cuando estás con Relámpago». Manuel la miró con sorpresa. «¿Mi padre?». Teresa asintió, una sonrisa triste dibujándose en su rostro. «Cuando lo conocí, tenía un caballo llamado Tormenta. Lo había criado desde potrillo y lo trataba con un cariño que pocos le veían mostrar hacia cualquier otro ser vivo». «¿Qué pasó con Tormenta?», preguntó Manuel, intrigado por esta faceta desconocida de su padre. «Enfermó gravemente un invierno. Tu padre pasó noches enteras en el establo, cuidándolo, negándose a rendirse aunque el veterinario dijo que no había esperanza». Teresa hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Cuando finalmente Tormenta murió, algo cambió en Agustín. Comenzó a distanciarse de los caballos, a tratarlos como simples herramientas o inversiones. Creo que decidió que era más fácil no encariñarse, no permitirse sentir. Manuel procesaba esta información, tratando de reconciliar la imagen del padre duro e implacable que conocía con la del joven que había velado noches enteras por un caballo moribundo. «Eso no justifica lo que hace ahora», dijo finalmente. «No, no lo justifica», concordó Teresa, «pero quizás ayude a entenderlo, y a veces entender es el primer paso para cambiar las cosas». Su conversación fue interrumpida por la voz de Carlos, llamándolos desde la casa. Al salir del establo, vieron que un automóvil negro se había detenido junto al camión de don Emilio. De él descendió un hombre mayor de porte distinguido y expresión seria, el juez Montero. «Ha llegado justo a tiempo, juez», saludó Carlos, estrechando la mano del recién llegado. «Mi hermano no tardará en aparecer». El juez Montero asintió gravemente. Carlos, Teresa, saludó antes de fijar su mirada en Manuel. «Así que este es el joven que ha causado todo este revuelo». Manuel se sintió repentinamente consciente de su aspecto desaliñado, de la marca aún visible en su mejilla. Extendió la mano, tratando de mostrar más seguridad de la que sentía. «Manuel Mendoza, señor». «He oído mucho sobre ti, muchacho», dijo el juez, estrechando su mano con firmeza. «No cualquiera se enfrenta a Agustín Mendoza, y menos por un caballo». «Relámpago no es solo un caballo, señor», respondió Manuel con convicción. «Es un ser vivo que merece respeto y buen trato». El juez Montero esbozó una leve sonrisa, asintiendo como si Manuel hubiera pasado algún tipo de prueba. «Entremos», sugirió. «Tenemos mucho que discutir antes de que tu padre llegue». En la cocina, sentados alrededor de la mesa mientras Elena servía café y pan recién horneado, el juez Montero explicó su presencia. «He recibido denuncias sobre el trato a los animales en el rancho de los Mendoza durante años», reveló, mirando seriamente a Teresa y Manuel. «Pero sin pruebas concretas o testigos dispuestos a hablar, mis manos estaban atadas. Lo que has hecho, Manuel, ha traído este asunto a la luz de una manera que ya no puede ignorarse». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Manuel, la preocupación evidente en su voz.
Eso depende en gran parte de tu padre, respondió el juez. Si está dispuesto a reconocer el problema y hacer cambios significativos en cómo se manejan los animales en el rancho, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Si no, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. El sonido de cascos acercándose interrumpió la conversación. Carlos se levantó y se asomó por la ventana. «Es Agustín», confirmó, su voz tensa, «y trae a sus hombres con él». Manuel sintió que su corazón se aceleraba. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. Teresa tomó su mano, dándole un apretón reconfortante, mientras Carlos y el juez Montero se dirigían al porche para recibir a los recién llegados. Desde la ventana, Manuel vio a su padre desmontar con un movimiento fluido, su rostro una máscara impenetrable. Vestía como siempre, jeans, botas de cuero, camisa de trabajo y un sombrero que ahora se quitaba mientras se acercaba a la casa. Detrás de él, 3 hombres permanecían montados, una presencia silenciosa pero amenazante. Carlos saludó a Agustín con frialdad al llegar al porche. Luego, reconociendo al otro hombre, añadió con sorpresa apenas disimulada: «Juez Montero, no esperaba encontrarlo aquí». «He venido a petición de tu hermano», respondió el juez con calma, «y creo que es afortunado que esté presente, dadas las circunstancias». Agustín miró más allá de ellos, hacia la ventana donde Manuel observaba. Sus ojos se encontraron por un momento, y Manuel vio algo que nunca había notado antes en la mirada de su padre: incertidumbre. «He venido por mi hijo y mi caballo», declaró Agustín, volviendo a fijar su atención en Carlos y el juez. «Lo que ocurra después es un asunto familiar». «Me temo que no es tan simple, Agustín», intervino el juez Montero. «Se han presentado acusaciones serias sobre el trato a los animales en tu rancho, y también está el asunto del abuso hacia tu hijo». «¿Abuso?». Agustín casi escupió la palabra. «Disciplinar a mi hijo es ahora considerado abuso. ¿Desde cuándo un padre no puede educar a su hijo como considere apropiado?». «Desde que esa educación implica violencia física», respondió el juez con severidad, «y desde que esa misma violencia se extiende a los animales bajo tu cuidado». Agustín apretó los puños, luchando visiblemente por mantener el control. «Esto es ridículo. He construido uno de los ranchos más prósperos de la región. Mis caballos son conocidos por su calidad. ¿Y ahora se me acusa de maltrato? Todo porque mi hijo, un mocoso de 16 años, decidió que sabe más que yo sobre cómo manejar mi propio negocio». En ese momento, Manuel salió al porche, seguido de cerca por Teresa. A pesar del miedo que sentía, se mantuvo erguido, enfrentando la mirada de su padre. «No es sobre saber más que tú, papá», dijo con voz sorprendentemente firme. «Es sobre hacer lo correcto. Relámpago no merecía ser golpeado solo porque no se sometía a tu voluntad, y yo no merecía ser golpeado por negarme a lastimarlo». «¿Dónde está el caballo?», preguntó Agustín, ignorando las palabras de su hijo. «A salvo», respondió Carlos, «y se quedará aquí hasta que resolvamos esta situación de manera civilizada». Como respondiendo a la mención de su nombre, Relámpago apareció trotando desde el establo, atraído quizás por el sonido de voces elevadas o por algún instinto que lo conectaba con lo que estaba sucediendo. Se detuvo a unos metros de distancia, su figura majestuosa recortada contra el paisaje, observando la escena con ojos inteligentes. Agustín lo miró y por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por su habitual expresión dura. «Esto no ha terminado», advirtió, volviendo a colocarse el sombrero. «Volveré con la ley de mi lado si es necesario». «La ley ya está aquí, Agustín», respondió el juez Montero con calma, «y te sugiero que la próxima vez que vengas sea para dialogar,
no para amenazar. Agustín miró a cada uno de los presentes, deteniéndose un momento más en Teresa, cuya expresión mostraba una determinación que quizás nunca había visto en ella. Sin añadir una palabra más, dio media vuelta y se dirigió a su caballo. Sus hombres, percibiendo la tensión, se mostraron incómodos, intercambiando miradas inciertas. «Esto no ha terminado», repitió Agustín antes de montar y alejarse, sus hombres siguiéndolo en silencio. Manuel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El primer enfrentamiento había pasado, pero todos sabían que Agustín Mendoza no se rendiría tan fácilmente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Manuel, Teresa, Carlos y Elena establecieron una rutina tranquila en la pequeña propiedad, mientras el juez Montero regresó al pueblo prometiendo regresar con noticias. Manuel pasaba la mayor parte de su tiempo con Relámpago, fortaleciendo el vínculo que había comenzado a formarse entre ellos desde aquella fatídica mañana en el establo de su padre. «Estás ganando su confianza», comentó Carlos una tarde, observando cómo el caballo seguía voluntariamente a Manuel por el corral sin necesidad de riendas o cabezada. «Es impresionante lo rápido que ha respondido a tu trato». Manuel sonrió, acariciando el cuello de Relámpago. «Es como si siempre hubiera estado esperando que alguien le diera una oportunidad». «Los caballos son así», asintió Carlos. «Tienen una capacidad asombrosa para perdonar y confiar nuevamente, a pesar de las malas experiencias. En eso son mejores que muchos humanos». La observación quedó flotando en el aire, cargada de significado. Ambos sabían que se refería a Agustín, a la dificultad que tendría para cambiar, para perdonar lo que él consideraba una traición. Esa noche, después de la cena, Teresa encontró a Manuel sentado en el porche, contemplando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio, compartiendo ese momento de paz. «¿Crees que papá vendrá con la policía?», preguntó finalmente Manuel, expresando el temor que lo había estado atormentando. Teresa suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu padre es un hombre orgulloso, Manuel, y los hombres orgullosos a veces hacen cosas extremas cuando sienten que han perdido el control. Pero el juez Montero está de nuestro lado y tiene influencia. Confío en que sabrá manejar la situación». «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos», confesó Manuel. «Solo quería proteger a Relámpago». «Lo sé, hijo, y estoy orgullosa de ti por eso». Teresa tomó la mano de Manuel entre las suyas. «A veces, hacer lo correcto significa enfrentar consecuencias difíciles, pero eso no significa que debamos dejar de hacerlo». «¿Por qué te quedaste con él todos estos años, mamá?». La pregunta salió antes de que Manuel pudiera contenerla. «Si sabías que lo que hacía estaba mal, ¿por qué no nos fuimos antes?». Teresa guardó silencio por un momento, su mirada perdida en la oscuridad del valle. «El matrimonio es complicado, Manuel, y la vida también. Hubo buenos tiempos al principio, y luego la dureza de tu padre fue aumentando tan gradualmente que apenas lo noté hasta que fue demasiado tarde. Para entonces tenía miedo de irme y no poder darte una vida digna, miedo de que él nos encontrara y las cosas empeoraran». Hizo una pausa, y Manuel pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. «Pero principalmente tenía miedo de admitir que había fracasado, que el hombre que había elegido para compartir mi vida se había convertido en alguien a quien apenas reconocía». Manuel nunca había escuchado a su madre hablar así, con tanta honestidad y vulnerabilidad. Siempre la había visto como alguien fuerte, que soportaba la dureza de su padre con una dignidad silenciosa. Nunca había considerado el costo emocional que eso había tenido para ella.
No fracasaste, mamá, dijo suavemente apretando su mano. Nos mantuviste a salvo lo mejor que pudiste, y ahora estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa. Teresa sonrió a través de sus lágrimas, abrazando a su hijo. Eres un buen hombre, Manuel, mucho mejor de lo que tu padre o yo podríamos haber esperado, y eso, más que cualquier otra cosa, me hace sentir que he hecho algo bien en esta vida. El momento fue interrumpido por el sonido de un vehículo acercándose. Manuel y Teresa se tensaron, pero Carlos, que salió al porche al escuchar el ruido, los tranquilizó. «Es el coche del juez Montero», dijo, reconociendo el automóvil negro que se acercaba por el camino de tierra. El juez parecía cansado cuando descendió del vehículo, pero había determinación en su rostro. Carlos lo invitó a entrar y pronto todos estaban reunidos en la sala, expectantes. «Tengo noticias», anunció el juez, aceptando la taza de café que Elena le ofrecía. Algunas buenas, otras complicadas. «¿Qué ha pasado?», preguntó Carlos, sentándose frente a él. «Agustín ha presentado una denuncia formal por robo», explicó el juez. «Alega que Manuel se llevó una propiedad valiosa, el caballo Relámpago, sin su consentimiento». Manuel sintió que el estómago se le encogía. «¿Van a arrestarme?». «No, muchacho, no por ahora», respondió el juez con una pequeña sonrisa. «He logrado convencer al sheriff de que este es un asunto familiar que puede resolverse sin intervención policial, pero eso nos da solo un tiempo limitado para encontrar una solución». «¿Y las buenas noticias?», preguntó Teresa, su voz tensa. «Las buenas noticias son que no estamos solos en esto», dijo el juez. «Después de hablar con Manuel, contacté a algunos veterinarios y criadores de caballos de la región. Varios han confirmado que han atendido caballos del Rancho Mendoza con heridas consistentes con maltrato, y 2 extrabajadores del rancho están dispuestos a testificar sobre los métodos de Agustín». «Eso es más de lo que esperaba», comentó Carlos, visiblemente sorprendido. «Muchas personas han estado preocupadas por lo que ocurre en el Rancho Mendoza durante años», explicó el juez. «Pero Agustín es un hombre poderoso e intimidante. Nadie quería ser el primero en hablar. Ahora, con Manuel dando el paso inicial, otros están encontrando el valor para sumarse». Manuel sintió una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Era reconfortante saber que no era el único que veía mal en las acciones de su padre, pero doloroso confirmar que el problema era tan generalizado como para que tantas personas lo hubieran notado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó. «He organizado una reunión», respondió el juez. «Mañana al mediodía, en mi despacho en el pueblo. Agustín ha aceptado asistir con la condición de que Manuel esté presente y que llevemos a Relámpago». «¿Relámpago?», Manuel se alarmó. «No puedo llevar a Relámpago allí. Mi padre podría...». «No te preocupes», interrumpió el juez. «He puesto condiciones muy claras. La reunión será supervisada y tu padre no podrá acercarse al caballo sin tu consentimiento. Además, estará presente el doctor Vega, el veterinario del condado, para evaluar el estado de Relámpago y documentar cualquier signo de maltrato previo». Manuel miró a su madre y luego a su tío, buscando consejo. Teresa asintió levemente, mientras Carlos decía: «Creo que deberíamos ir. Es una oportunidad para resolver esto legalmente, bajo la protección del juez». «De acuerdo», accedió finalmente Manuel, aunque la ansiedad seguía presente. «Pero quiero estar con Relámpago en todo momento». «Por supuesto», aseguró el juez. «Mañana será un día importante, Manuel. La primera oportunidad real de cambiar las cosas no solo para Relámpago, sino para todos los animales del Rancho Mendoza». Después de que el juez se marchara, Manuel no pudo dormir. Salió silenciosamente de la casa y se dirigió al establo, donde Relámpago descansaba.
El caballo levantó la cabeza al sentirlo llegar, relinchando suavemente en reconocimiento. «Mañana verás a mi padre de nuevo», le dijo Manuel acariciando su cuello. «Pero esta vez será diferente. Esta vez yo estaré contigo en todo momento. Y nadie, nunca más, volverá a lastimarte». Relámpago resopló, empujando suavemente el hombro de Manuel con su cabeza, como si entendiera y agradeciera la promesa. En ese momento, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las rendijas del establo, Manuel se dio cuenta de que ya no era solo por Relámpago por quien luchaba, era por sí mismo, por su madre, por los trabajadores del rancho y por todos los animales que habían sufrido bajo la mano dura de su padre. Era por un futuro diferente, donde el respeto y la bondad reemplazaran al miedo y la crueldad. Con esa certeza en el corazón, Manuel regresó a la casa y finalmente logró conciliar el sueño, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que le esperaba al día siguiente. Un enfrentamiento que podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. La mañana del encuentro amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que contrastaba con la tensión que se respiraba en la casa de Carlos. Manuel apenas había probado el desayuno, su estómago un nudo de nervios ante la perspectiva de enfrentar a su padre. Teresa, sentada a su lado, tampoco parecía tener apetito, mientras Carlos repasaba en voz baja los puntos que el juez Montero les había aconsejado tratar durante la reunión. «Recuerda, Manuel», dijo Carlos, «no dejes que tu padre te provoque. El juez estará allí para mediar, pero es importante que mantengas la calma en todo momento». Manuel asintió, aunque no estaba seguro de poder cumplir con ese consejo. La sola idea de estar en la misma habitación que su padre hacía que su pulso se acelerara, una mezcla de miedo, ira y, sorprendentemente, una pizca de tristeza. A pesar de todo, Agustín seguía siendo su padre, y una parte de él, una parte que Manuel casi no quería reconocer, todavía anhelaba su aprobación. El viaje al pueblo se hizo mayormente en silencio. Carlos conducía su vieja camioneta, con Teresa y Manuel a su lado, mientras Relámpago viajaba en el remolque para caballos que habían tomado prestado de un vecino. De vez en cuando, Manuel giraba para mirar por la ventana trasera, asegurándose de que el remolque siguiera allí, de que Relámpago estuviera bien. El pueblo de San Miguel parecía más pequeño de lo que Manuel recordaba, sus calles estrechas y polvorientas, sus edificios bajos de colores deslavados por el sol. La oficina del juez Montero estaba en la plaza principal, un edificio modesto, pero bien mantenido, con un pequeño patio trasero, donde habían acordado que Relámpago esperaría durante la reunión. Al llegar, vieron que el doctor Vega, un hombre de mediana edad con gafas y expresión amable, ya los esperaba. Saludó a Carlos con familiaridad y a Teresa y Manuel con respeto profesional. «He preparado todo para examinar al caballo», explicó señalando su maletín. «El juez Montero me ha pedido que sea minucioso». Manuel asintió, agradecido por la presencia del veterinario. Con cuidado, él y Carlos desembarcaron a Relámpago, quien parecía algo nervioso por el nuevo entorno, pero se calmó visiblemente cuando Manuel lo acarició y le habló en voz baja. «Estaré contigo todo el tiempo», le aseguró, guiándolo hacia el patio trasero, donde había un pequeño cobertizo con agua y heno fresco. Mientras el doctor Vega comenzaba su examen anotando observaciones en una libreta y tomando fotografías, Carlos miró su reloj. «Es casi la hora», dijo. «Deberíamos entrar. Elena se quedará aquí con Relámpago y el doctor». Manuel miró una última vez a Relámpago antes de seguir a su madre y su tío hacia el interior del edificio. El despacho del juez Montero era un espacio sobrio pero acogedor, con estanterías llenas de libros legales y fotografías antiguas del pueblo adornando las paredes. El juez,
Los recibió con un apretón de manos firme y los invitó a sentarse. Agustín debería llegar en cualquier momento, informó, consultando su reloj. Mientras tanto, repasemos lo que va a ocurrir hoy. No había terminado de hablar cuando la puerta se abrió y Agustín Mendoza entró en la habitación. Venía solo, sin los hombres que lo habían acompañado días atrás, pero su presencia llenaba el espacio con una energía tensa. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en cada rostro hasta finalmente fijarse en Manuel. «Gracias por venir, Agustín», saludó el juez, indicándole un asiento frente a Manuel, Teresa y Carlos. «Aprecio tu disposición para dialogar». Agustín se sentó sin responder, su cuerpo rígido, sus manos apoyadas sobre sus rodillas, como si estuviera listo para levantarse en cualquier momento. «Como les expliqué individualmente», comenzó el juez, «estamos aquí para intentar resolver este conflicto de manera civilizada. Agustín ha presentado una denuncia por la sustracción de su caballo, mientras que existen preocupaciones serias sobre el trato que reciben los animales en el rancho Mendoza». «El caballo es mío», interrumpió Agustín, su voz controlada pero con un tono cortante. «Todo lo demás es irrelevante». «Estás equivocado, Agustín», respondió el juez con calma. «El bienestar de los animales no es irrelevante. De hecho, existen leyes que lo protegen, leyes que, según las evidencias que he estado recibiendo, podrías estar infringiendo». «¿Evidencias?». Agustín soltó una risa seca. «¿Qué evidencias? La palabra de mi hijo adolescente, las historias de mi hermano, que siempre ha envidiado mi éxito. Las evidencias incluyen testimonios de ex trabajadores de tu rancho, informes veterinarios de caballos que han sido tratados por heridas consistentes con abuso y ahora el examen que el doctor Vega está realizando a relámpago», explicó el juez con paciencia. «Esta no es una acusación sin fundamento, Agustín». Agustín apretó la mandíbula, pero no respondió. Manuel, que había estado observando a su padre en silencio, notó que parecía más delgado, con ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido bien en días. «Lo que propongo», continuó el juez, «es un acuerdo que beneficia a todas las partes involucradas. Manuel devolvería a relámpago al rancho Mendoza, pero bajo ciertas condiciones». «¿Condiciones?». Agustín casi escupió la palabra. «Es mi caballo, en mi propiedad. No necesito condiciones para manejarlo como considere apropiado. Las condiciones son necesarias precisamente porque tu forma de manejar a los animales es el problema, Agustín», intervino Carlos, su voz firme pero controlada. «Nadie cuestiona que el rancho sea tuyo o que legalmente los caballos te pertenezcan. Lo que cuestionamos son los métodos que utilizas». «¿Y quién eres tú para cuestionarme?». Agustín se volvió hacia su hermano, la ira apenas contenida en su voz. «¿El gran experto en caballos con su pequeña propiedad de juguete? Yo he construido un negocio, Carlos, un negocio exitoso que alimenta a mi familia y da trabajo a docenas de personas». «Un negocio construido sobre el sufrimiento», respondió Carlos sin alterarse. «Los caballos no son máquinas, Agustín. Son seres vivos que sienten dolor, miedo, confianza. Y tú has elegido inspirarles miedo en lugar de confianza». Antes de que Agustín pudiera replicar, Teresa habló por primera vez. «Agustín», dijo, su voz suave pero clara, «esto no es solo sobre los caballos. Es sobre cómo tratas a todos los que te rodean, incluido tu propio hijo». Agustín miró a su esposa como si la viera por primera vez. «¿Ahora tú también, Teresa? Después de todos estos años, de repente tienes una opinión sobre cómo manejo mi rancho, mi familia». «Siempre he tenido una opinión», respondió Teresa, sosteniéndole la mirada. «Pero tenía miedo de expresarla. Ya no más». Un silencio tenso llenó la habitación.
Manuel observaba el intercambio con una mezcla de asombro y admiración por la firmeza de su madre y su tío. Nunca había visto a nadie enfrentarse así a su padre, y menos aún a Agustín quedarse sin palabras. Finalmente, el juez Montero rompió el silencio. Las condiciones que propongo son las siguientes. Relámpago regresará al rancho, pero estará bajo el cuidado directo de Manuel. Además, el doctor Vega realizará visitas periódicas para asegurarse de que todos los animales reciban un trato adecuado. Y finalmente, tú, Agustín, asistirás a un programa de educación sobre manejo humano de caballos. Esto es ridículo, murmuró Agustín, pero su tono había perdido algo de su filo. La alternativa, continuó el juez, es que presentes cargos formales contra Manuel por el robo de Relámpago y nosotros presentemos cargos contra ti por maltrato animal y abuso infantil. Ambos casos irían a juicio, con toda la publicidad y el escrutinio que eso conlleva. Hizo una pausa significativa. ¿Es eso lo que quieres, Agustín? ¿Realmente quieres que toda la comunidad sepa lo que ocurre detrás de las puertas del rancho Mendoza? La pregunta del juez Montero quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Agustín Mendoza, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, a no ser cuestionado, parecía por primera vez vulnerable. Su mirada recorrió los rostros presentes, el juez con su expresión serena pero firme, Carlos con una calma que rayaba en la compasión, Teresa con una determinación que nunca antes le había visto, y finalmente Manuel, su hijo, que lo observaba con una mezcla de miedo y algo más, algo que parecía esperanza. No entiendo cómo hemos llegado a esto, dijo finalmente Agustín, su voz más baja, casi reflexiva. Todo lo que he hecho ha sido por el bien del rancho, por nuestra familia. Nadie cuestiona tus intenciones, Agustín, respondió el juez con suavidad. Pero a veces, incluso con las mejores intenciones, nuestros métodos pueden ser equivocados. El verdadero signo de fortaleza no es persistir en el error, sino tener el valor de reconocerlo y cambiar. Agustín guardó silencio, su mirada ahora fija en un punto indeterminado de la pared, como si estuviera viendo algo más allá de la habitación, tal vez recuerdos de su propia vida, de decisiones tomadas y caminos elegidos. ¿Puedo ver al caballo?, preguntó de repente. La solicitud sorprendió a todos, especialmente a Manuel, que se tensó instintivamente. No para lastimarlo, añadió Agustín, notando la reacción de su hijo. Solo quiero verlo. El juez miró a Manuel, dejando la decisión en sus manos. El joven dudó, pero finalmente asintió. Puedes verlo, pero yo estaré presente. Salieron al patio trasero, donde el doctor Vega acababa de terminar su examen. Relámpago estaba tranquilo, comiendo el heno que Elena le había proporcionado. Al ver a Agustín, sin embargo, el caballo levantó la cabeza bruscamente, sus orejas echadas hacia atrás en señal de alerta. Está asustado, observó Agustín, deteniéndose a una distancia prudente. Se acuerda de ti, respondió Manuel, acercándose a Relámpago y acariciando su cuello para tranquilizarlo. Se acuerda de cómo lo tratabas. Agustín observó la interacción entre su hijo y el caballo con una expresión indescifrable. Era evidente el vínculo entre ellos, la confianza que Relámpago tenía en Manuel, algo que nunca había mostrado hacia él, a pesar de ser su dueño. El caballo muestra signos claros de maltrato anterior, intervino el doctor Vega, acercándose con su libreta de anotaciones. Tiene cicatrices en los flancos consistentes con el uso excesivo de espuelas, marcas de fuete en el lomo y muestra un comportamiento defensivo típico de animales que han sufrido abuso. Agustín escuchaba sin apartar la vista de Relámpago. Por un momento, pareció que iba a defenderse, a negar las acusaciones, pero en lugar de eso, dio un paso hacia el caballo. Relámpago retrocedió inmediatamente, resoplando nervioso.
Está bien, amigo, murmuró Manuel al caballo, colocándose protectoramente entre él y su padre. No dejaré que te haga daño. Agustín se detuvo, observando la escena con una expresión que por primera vez reflejaba algo parecido al remordimiento. Yo tenía un caballo así, dijo en voz baja casi para sí mismo. Tormenta era igual de testarudo, igual de orgulloso. Teresa, que se había mantenido cerca, se acercó un poco más. Lo recuerdo, Agustín. Eras diferente con él. Era joven entonces, respondió Agustín. Creía que podía cambiar las cosas, hacer las cosas a mi manera. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. Cuando murió, mi padre dijo que era porque había sido demasiado blando con él, que un verdadero domador de caballos no se encariña, no muestra debilidad. Manuel escuchaba con sorpresa. Nunca había oído a su padre hablar así, revelar algo tan personal, tan vulnerable. Tu padre estaba equivocado, dijo Carlos uniéndose a la conversación. No era debilidad lo que sentías por Tormenta, Agustín. Era respeto, era amor, y eso no te hacía menos hombre, te hacía más humano. Agustín miró a su hermano y por un instante Manuel creyó ver un brillo de humedad en los ojos de su padre, rápidamente contenido. He estado haciendo las cosas como nuestro padre me enseñó, admitió Agustín, su voz ronca, porque funcionaba, porque así era como se hacían las cosas. Nunca me detuve a pensar si había otra manera. Siempre hay otra manera, intervino el juez Montero, que había salido también al patio. Y nunca es tarde para aprenderla. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas, de palabras no dichas durante años, de heridas que comenzaban a ser reconocidas. Relámpago, como sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercó cautelosamente a Manuel, apoyando su cabeza contra el hombro del joven en un gesto de confianza que conmovió a todos los presentes. «Muéstrame», dijo de repente Agustín, mirando a Manuel. «Muéstrame cómo lo haces, cómo has conseguido que confíe en ti en tan poco tiempo». La petición sorprendió a Manuel, que miró a su tío y a su madre, buscando consejo. Carlos asintió levemente, animándolo. «No es complicado», comenzó Manuel, su voz ganando confianza a medida que hablaba. «Es cuestión de respeto, de paciencia, de entender que él no es un objeto que debas doblegar, sino un ser con su propia personalidad, con sus miedos y deseos». Con movimientos suaves, Manuel comenzó a demostrar cómo se acercaba a Relámpago, cómo le hablaba en voz baja, cómo respondía a las señales sutiles que el caballo daba con sus orejas, con su cuerpo. Le mostró cómo un simple gesto de su mano era suficiente para que Relámpago lo siguiera sin necesidad de riendas o cabezadas. Agustín observaba con atención, su expresión una mezcla de asombro y algo que parecía añoranza, como si estuviera recordando una forma de ser que había olvidado hacía mucho tiempo. «Tu hijo tiene un don natural», comentó el doctor Vega a Agustín. «Una sensibilidad para comunicarse con los animales que no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene». «Lo heredó de su madre», respondió Agustín, mirando brevemente a Teresa, que sonrió levemente ante el inesperado cumplido. Cuando Manuel terminó su demostración, Relámpago estaba completamente relajado, incluso curioso, observando a los humanos que lo rodeaban con esos ojos inteligentes que parecían evaluar cada movimiento, cada intención. «¿Quieres intentarlo?», ofreció Manuel a su padre, extendiendo la mano que sostenía una manzana, el premio que había estado usando para reforzar el comportamiento positivo de Relámpago. Agustín dudó, visiblemente incómodo. «No creo que confíe en mí». «La confianza se gana», respondió Manuel. «Paso a paso, día a día, igual que el respeto». Con cautela, Agustín tomó la manzana y se acercó a Relámpago, que se tensó nuevamente, pero no retrocedió como antes. Siguiendo las instrucciones de Manuel,
Agustín extendió la mano abierta con la manzana, manteniendo la mirada baja, sin movimientos bruscos, sin intentar dominar. Por un momento, pareció que Relámpago no respondería, que el miedo podía más que la tentación de la manzana. Pero entonces, para sorpresa de todos, especialmente de Agustín, el caballo dio un paso adelante y con delicadeza tomó la manzana de su mano. «Lo hizo», murmuró Agustín, una sonrisa involuntaria formándose en su rostro, la primera que Manuel veía en semanas. «Realmente lo hizo». «Es solo el primer paso», advirtió Carlos. «Reconstruir la confianza llevará tiempo, constancia». «Tiempo», repitió Agustín, como saboreando la palabra. «Tiempo es lo que siempre he creído que no tenía. Siempre con prisa, siempre presionando para conseguir resultados inmediatos». El juez Montero, que había estado observando la escena con satisfacción, se acercó. «¿Estás dispuesto a tomar ese tiempo, Agustín? A aprender una nueva forma de relacionarte no solo con los caballos, sino con tu familia?» Agustín miró a Relámpago, que masticaba tranquilamente la manzana, luego a Manuel, a Teresa, a Carlos y finalmente al juez. En su rostro, normalmente tan cerrado, tan difícil de leer, se podía ver ahora una lucha interna, un hombre enfrentándose a sus propios demonios, a años de condicionamiento, a la sombra de su propio padre. «Estoy dispuesto a intentarlo», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que implicaba esa admisión. «Por el rancho, por los animales». Hizo una pausa y añadió, mirando directamente a Teresa y Manuel, «por mi familia». Los días siguientes al encuentro en la oficina del juez Montero fueron de cambios cautelosos pero significativos para la familia Mendoza. El acuerdo al que habían llegado establecía que Relámpago regresaría al rancho bajo el cuidado directo de Manuel, mientras Agustín comenzaría un programa de educación sobre manejo humano de caballos, supervisado por Carlos. El doctor Vega realizaría visitas regulares para asegurar el bienestar de todos los animales, y el juez Montero mantendría un ojo vigilante sobre la situación familiar. El regreso al rancho fue extraño para Manuel. El lugar que siempre había sido su hogar ahora se sentía diferente, como si él mismo lo viera con nuevos ojos. Los amplios campos, los establos, la casa grande con su porche envolvente, todo parecía igual, y sin embargo, todo había cambiado. Porque él había cambiado. Teresa había insistido en que Carlos los acompañara los primeros días, una presencia reconfortante y mediadora mientras la familia se adaptaba a la nueva dinámica. Agustín no se había opuesto, otro pequeño pero significativo indicio de que algo estaba evolucionando en su interior. La primera mañana en el rancho, Manuel llevó a Relámpago a un corral apartado que habían preparado especialmente para él. Era espacioso, con sombra abundante y acceso a agua fresca. Desde allí, el caballo podía ver los campos abiertos, pero estaba protegido del bullicio habitual del rancho. «Estarás bien aquí», le aseguró Manuel acariciando su cuello. «Paso a paso, amigo». Agustín observaba desde la distancia, su expresión indescifrable. Cuando Manuel terminó de acomodar a Relámpago, su padre se acercó. «Es un buen lugar», comentó, su voz carente de la dureza habitual. «Tranquilo, le dará tiempo para adaptarse nuevamente». Manuel asintió, sorprendido por el comentario. «Gracias por permitir que lo mantengamos separado de los otros caballos por ahora». «Es lo mejor para él», respondió Agustín. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Y para ti también. Necesitas un espacio donde puedas trabajar con él a tu manera, sin interferencias». La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Ambos sabían que por interferencias, Agustín se refería a sus propios métodos, a su propia presencia que aún causaba nerviosismo en Relámpago. Los días se convirtieron en semanas,
y poco a poco, una nueva rutina comenzó a establecerse en el rancho Mendoza. Manuel pasaba las mañanas con Relámpago, trabajando en ejercicios de confianza y obediencia voluntaria, métodos que había aprendido de Carlos y que ahora perfeccionaba con su propia intuición. Por las tardes, asistía a clases en la escuela del pueblo, algo que Agustín había aceptado como parte de los cambios necesarios. Teresa, por su parte, había comenzado a tomar un papel más activo en la administración del rancho, aportando ideas y sugerencias que, para sorpresa de todos, Agustín escuchaba con atención. Carlos venía 3 veces por semana, trabajando directamente con Agustín en la reeducación sobre el manejo de caballos. Al principio, estas sesiones eran tensas, con Agustín resistiéndose a algunas de las técnicas más suaves que Carlos promovía. Pero gradualmente, a medida que veía los resultados positivos en los caballos, su resistencia comenzó a disminuir. «Lleva más tiempo», admitió Agustín a Carlos una tarde, después de una sesión particularmente exitosa con una yegua joven que anteriormente habría sido sometida a métodos más severos. «Pero el resultado es diferente. El animal responde no por miedo, sino por... no sé cómo llamarlo. Confianza», sugirió Carlos. «Responde porque confía en ti, porque ha aprendido que seguir tus indicaciones resulta en algo positivo para ella también». Agustín asintió, reflexionando sobre el concepto. Nuestro padre nunca habría aprobado estos métodos. «Nuestro padre era un hombre de su tiempo, Agustín», respondió Carlos con suavidad. «Hizo lo mejor que supo hacer con el conocimiento que tenía. Pero nosotros podemos hacerlo mejor, porque sabemos más». La mención de su padre hizo que Agustín guardara silencio, perdido en recuerdos que rara vez compartía. Finalmente dijo: «A veces, cuando miro a Manuel con Relámpago, veo al niño que fui antes de que todo cambiara». Carlos no presionó, sabiendo lo difícil que era para su hermano hablar de sentimientos. Pero esa pequeña confesión era un indicio de cuánto había cambiado Agustín en tan poco tiempo. El primer gran momento de prueba llegó cuando don Rodrigo, el hombre a quien Agustín había planeado vender a Relámpago originalmente, apareció en el rancho sin previo aviso. Venía a reclamar el trato que, según él, Agustín le había prometido. «El caballo no está a la venta», dijo Agustín firmemente, enfrentando a don Rodrigo en el patio principal, con Manuel y Teresa a su lado. «Las circunstancias han cambiado». «¿Cambiado?», don Rodrigo rió con desdén. «¿Desde cuándo Agustín Mendoza cambia de opinión por un simple caballo? ¿O es que ahora dejas que tu hijo tome las decisiones por ti?». La antigua versión de Agustín habría reaccionado con ira ante tal provocación, defendiendo su autoridad a cualquier costo. Pero para sorpresa de todos, especialmente de Manuel, Agustín mantuvo la calma. «Mi hijo ha demostrado tener un mejor juicio en este asunto que yo», respondió con dignidad. «Y sí, las cosas han cambiado en este rancho. Si eso te parece una debilidad, es tu problema, no el mío». Don Rodrigo se marchó furioso, pero Manuel nunca había sentido tanto orgullo por su padre como en ese momento. A medida que pasaban los meses, los cambios en el rancho Mendoza se hacían más evidentes. Los trabajadores, inicialmente escépticos ante los nuevos métodos, comenzaron a adoptar el enfoque más humano que Agustín ahora promovía. Los caballos mostraban menos signos de estrés, e incluso los resultados en competencias mejoraron, contradiciendo la creencia de que solo la mano dura producía ganadores. Relámpago, bajo el cuidado constante de Manuel, se transformó en un caballo ejemplar, su espíritu salvaje no quebrantado, sino canalizado a través de la confianza y el respeto mutuo. Agustín, que al principio se mantenía a distancia, comenzó gradualmente a acercarse, siguiendo cuidadosamente las pautas que Manuel establecía. El día que Relámpago permitió que Agustín lo montara sin mostrar signos de miedo,
sin necesidad de freno ni espuelas, solo guiado por ligeras presiones de las piernas y suaves comandos de voz, algo pareció romperse dentro del hombre. Esa tarde, Manuel encontró a su padre sentado solo en el porche, con una expresión que nunca antes le había visto. «Gracias», dijo Agustín simplemente cuando Manuel se sentó a su lado. «¿Por qué?», preguntó Manuel genuinamente sorprendido. «Por no rendirte, por enfrentarme, por desafiarme». Agustín miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «Por mostrarme que había otra manera». Manuel sintió un nudo en la garganta. «No fue fácil», admitió. «La valentía nunca lo es», respondió Agustín. «Y tú has sido más valiente que yo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la familia Mendoza cenó junta en un ambiente de paz genuina. Teresa observaba a su esposo y a su hijo conversando sobre planes para el rancho, sobre nuevas técnicas de entrenamiento, sobre el futuro. Había en su mirada una mezcla de asombro y gratitud, como si todavía no pudiera creer el cambio que había ocurrido. Más tarde, cuando todos se habían retirado a descansar, Manuel salió silenciosamente al establo para dar las buenas noches a Relámpago, como había hecho cada día desde su regreso. El caballo lo recibió con un suave relincho de reconocimiento. «Lo logramos, amigo», susurró Manuel acariciando su cuello. «Cambiamos las cosas, no solo para ti, sino para todos». Relámpago resopló suavemente, empujando el hombro de Manuel con su cabeza en ese gesto que se había convertido en su forma particular de mostrar afecto. En sus ojos oscuros e inteligentes, Manuel veía reflejada la misma paz que comenzaba a sentir en su propio corazón, porque a veces el mayor acto de valentía no es enfrentarse a otros, sino enfrentarse a uno mismo. Y a veces, la mayor victoria no es imponer la propia voluntad, sino aprender a ceder, a cambiar, a crecer. La familia Mendoza lo había aprendido de la manera más difícil, pero también de la más profunda y duradera, y en el centro de esa transformación estaba Relámpago, un caballo que, sin pronunciar una sola palabra, había enseñado a una familia entera el verdadero significado del respeto, la dignidad y el amor.